vamos a hablar de cuándo consultar fuera de los chequeos habituales, ¿sí? Y vamos a hacer hincapié en 3 tipos de cáncer: en el cáncer de endometrio, en el cáncer de cuello uterino y en el cáncer de ovario. Entonces, ¿cuándo consultar fuera de los chequeos habituales en relación al cáncer de endometrio? Hola, soy José Sadi. Esta segunda serie de episodios continúa el camino que iniciamos con el mismo compromiso de aportar información clara, basada en evidencia, desde una mirada humana y cercana que nos permita transformar la información en una herramienta del cuidado de la salud. ¿Cuándo consultar fuera de los chequeos habituales en relación al cáncer de endometrio? Bueno, debemos saber que el principal síntoma que da el cáncer de endometrio es sangrado. Sangrado que obviamente lo vamos a identificar cuando se exterioriza por la vía vaginal. Habitualmente hablamos de sangrado genital porque no sabemos de dónde viene, pero es un sangrado que se va a exteriorizar por la vagina. Entonces debemos tener en cuenta que el sangrado no es normal, ¿sí? O no hay que normalizarlo. Y sobre todo en mujeres que ya se encuentran en menopausia, o sea, que han entrado en menopausia, que es cuando ya dejan de menstruar, ¿sí? A medida que van pasando los años, después de la menopausia, hay que prestarle más atención si aparece alguna mancha, algún sangrado o algo que llame la atención. ¿Por qué en esta etapa? Primero porque ahí los sangrados ya no existen más, ¿sí? Ya las mujeres han dejado de tener sus periodos menstruales, por así decirlo, y también porque la prevalencia del cáncer de endometrio aumenta con la edad. Cuanto más van pasando los años, más aumenta la posibilidad de que una mujer pueda tener un cáncer de endometrio. Y también tenemos que prestarle atención a ciertas cosas. En otros episodios hablamos de los cuidados, por ejemplo, en relación a la obesidad. Entonces, acá hay una asociación directa, o sea, en las mujeres que tienen problema de obesidad, que tienen diabetes o que tienen hipertensión y que a eso le suma que pueden tener un sangrado, más tiene que haber una luz de alerta para hacer esa consulta fuera de los controles habituales. Y también en aquellas personas que hacen o que toman tratamientos hormonales, ¿sí? Y que dentro de ese, periodo de seguimiento con sus tratamientos hormonales puedan llegar a tener algún tipo de sangrado. ¿Por qué? Porque sabemos que los tumores del endometrio son tumores hormonodependientes. ¿Qué quiere decir? Que dependen de hormonas o que las hormonas van a estimular al endometrio para que crezca en forma indiscriminada y pueda ir transformándose en enfermedades premalignas hasta llegar a un cáncer, ¿sí? Entonces es clave que si pasa eso, hacer una consulta. En las mujeres que están previo a la menopausia, ahí por ahí quizás es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el sangrado es algo habitual, es algo periódico, es algo normal, que son los ciclos menstruales, ¿sí? Pero en esas situaciones debería llamar la atención si los ciclos menstruales son más abundantes de lo habitual o si existen sangrados entre ciclo y ciclo, ¿sí? Probablemente la gran mayoría de las veces se deban a otras situaciones, como pueden ser cambios hormonales propios de los periodos que atraviesan las mujeres, pero si en esos casos los sangrados persisten o son abundantes y no se detecta otra causa, bueno, deberíamos pensar o sospechar que podría haber alguna patología en el endometrio, ya sea una enfermedad premaligna, que se conocen como hiperplasias de endometrio, o una enfermedad maligna. Entonces esas situaciones tienen que llevar a una consulta. Y a partir de ahí es donde empieza el momento del diagnóstico. Por lo general, lo primero que hacemos es hacer una ecografía, ¿sí? En donde la ecografía nos va a mostrar, bueno, cómo está el útero, cómo están los ovarios, cómo está en la trompa. Pero en este caso puntual, vamos a ver cómo está la línea del endometrio, ¿sí? En las mujeres posmenopáusicas, esa línea endometrial, que es la capa interna del útero, es lo que en las mujeres premenopáusicas cae todos los meses con la menstruación, esa capa interna. En las mujeres
después de la menopausia tiende a ser muy finita. Entonces, cuanto más engrosada esté, más nos va a hacer sospechar que puede haber una patología dentro del útero. Y ahí nos va a llevar a una segunda etapa diagnóstica, que es hacer un estudio endoscópico del útero, que quiere decir poner una camarita dentro del útero, mirar cómo está todo y si es que hay alguna lesión puntual, se quita esa lesión puntual y se la manda a analizar, y si no, se toman biopsias o muestras de distintos sitios del endometrio para hacer que un patólogo lo estudie y nos diga si es normal o si tiene alguna patología, que en este caso estamos hablando de cáncer de endometrio. La misma situación pasa para las mujeres previa a la menopausia, en donde si no se encuentra una causa de sangrado, que como les decía, la gran mayoría de las veces en esa población van a ser otras causas, pero si no se encuentra o si no se llega a un diagnóstico concreto, también se debería hacer una biopsia para confirmar o descartar esta situación. Y por supuesto que si uno ve en la ecografía una lesión puntual, que puede ser por ejemplo un pólipo o lesiones que a veces llamamos vegetante, que es como si fueran como vegetaciones que crecen, bueno, uno va selectivamente con este estudio endoscópico a tomar una biopsia para confirmar o descartar ese diagnóstico. Y en el caso que uno confirme el diagnóstico de cáncer de endometrio, y acá es lo importante de esto, que por qué la consulta temprana es clave, porque estos son tumores que en la gran mayoría de los casos son tratables, son curables, normalmente se los encuentra en etapas tempranas de la enfermedad y uno puede, digamos, tratar la enfermedad y curar la enfermedad, ¿sí? En el caso del cáncer de endometrio, también es importante la consulta con un especialista. ¿Por qué? Porque acá donde se ha evolucionado muchísimo en la parte de lo que es el tratamiento quirúrgico de estas enfermedades. Hoy en día, y ya hace muchísimo tiempo está demostrado científicamente, que el tratamiento, digamos, más apropiado para tratar estos tumores es por un abordaje de mínima invasión. ¿Qué quiere decir? Lo hablamos previamente, un abordaje de laparoscópico o un abordaje robótico, que eso va a tener un impacto muy importante en la recuperación posoperatoria. ¿Por qué? Porque se operan por incisiones mínimas, en donde por lo general se hace una incisión de 1 centímetro en el ombligo y 3 incisiones pequeñas en la parte inferior del abdomen de medio centímetro, y se opera por esa vía. Y también en el momento del tratamiento nosotros debemos estudiar los ganglios linfáticos, que son los sitios a donde a veces pueden estos tumores dar metástasis, ¿sí? Y acá también se ha evolucionado muchísimo en cuanto a cómo vamos a estudiar esos ganglios linfáticos, y hace un tiempo largo que usamos una técnica que se conoce como ganglio centinela. ¿Qué quiere decir? Se inyecta un colorante, que ese colorante va a migrar hacia los ganglios linfáticos, y nosotros selectivamente durante la cirugía vamos a buscar los ganglios que se tiñan, ¿sí? Que los ganglios que se tiñan, siempre le aclaramos a los pacientes que no nos dicen si están enfermos o sanos en ese momento, nos dice que se tiñeron. Entonces nos van a orientar para sacar solo selectivamente esos ganglios y no completar lo que se conoce el vaciamiento ganglionar. Eso tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque son cirugías menos mórbidas, son cirugías menos traumáticas, y que la información que nosotros obtenemos es exactamente la misma o aún superior que si hiciéramos todo el vaciamiento ganglionar. Y obviamente, al sacar selectivamente un ganglio, vamos a tener menos chance de complicaciones posoperatorias. Entonces, es fundamental el manejo quirúrgico. Y recuerden una cosa, que esta enfermedad se da en mujeres obesas y en mujeres que llamamos añosas, ¿sí? O sea, cuanto más años tienen las mujeres, más chance de desarrollar un cáncer de endometrio. Entonces, en esa población de pacientes obesa y añosa, usar la vía de mínima invasión tiene un impacto gigante. ¿Por qué? Porque las pacientes obesas, si uno tuviera que hacer una cirugía convencional, abrir el abdomen, es altísima las chances de posibilidad de tener alguna complicación relacionada a la herida. Y el mismo concepto va para las pacientes añosas, o sea, imagínense una paciente de 80, 85 años, que hoy en día se ha extendido muchísimo la edad de vida. Si le tuviéramos que hacer una cirugía convencional, son pacientes que son mucho más vulnerables
y en donde podrían tener mayor día de hospitalización, tener más chances de complicaciones, y entonces la cirugía de mínima invasión acá juega un rol clave. Y después, el otro parámetro que también es sumamente importante en relación a cómo vamos a abordar estos cánceres es la reinserción posterior de estas pacientes a su vida habitual o laboral. ¿Sí? Recuerden que son pacientes que, si nosotros lo operamos por vía laparoscópica, a los 15, 20 días podrían estar empezando su vida laboral, su vida personal, y eso significaría que no tengan un impacto ni en su vida personal, en su calidad de vida y en su vida laboral. Así que es clave. Y una cosita más en relación al cáncer de endometrio es que hoy el mayor avance que ha habido, digamos, en relación a este cáncer es el estudio molecular de estos tumores. Hoy son tumores en donde los tratamientos son muy individualizados, muy a medida. Entonces, clave contar con cirujanos, con patólogos, con equipos, digamos, oncológicos, con gente que se dedica a la parte genética, porque en función a esta clasificación molecular, que es algo muy nuevo, que está, digamos, incluidos en las guías y que sabemos que es lo que ha revolucionado el tratamiento y el diagnóstico del tratamiento del cáncer de endometrio, nos permite hacer tratamientos muy a medidas y conocer más sobre el pronóstico de estas pacientes. Soy el Dr. José Sadi, gracias por escuchar este episodio. Si te pareció útil, por favor compartilo.